Hola hermanos, el día de hoy 22 de enero del 2026 es jueves de la segunda semana del tiempo durante el año. Hoy es día de San Vicente Mártir, ¿no? Diácono y mártir, famosísimo, vamos. Vicente de Zaragoza, le dicen, Vicente de Huesca, bueno, tiene mucha fama, ¿no? Ha sido uno de esos mártires, madre de Dios, yo creo que en muchísimos lugares hay iglesias dedicadas a San Vicente. Y de San Vicente vendrán luego los nombres de otros santos, San Vicente Ferrer, San Vicente de Paúl, digo, para mencionar algunos, ¿no? Porque hay varios también mártires, igual que él, que llevan este nombre. Bueno, Vicente nace en Huesca, bueno, nace, su nombre evidente, Vincente, es decir, significa victorioso, el que vence, ¿no? Los papás de él lo enviaron a estudiar a Zaragoza bajo el cuidado de Valerio, que es santo también, ¿no? Valerio el que le va a educar, el que le va a ayudar en su crecimiento, en su vida espiritual, ¿no? Muy particular. Conocemos de su martirio directamente porque es famoso el Peristepanón, que es un poema escrito por Prudencio, y en la quinta parte de ese poema pues se habla directamente del martirio de San Vicente, ¿no? Miren, es una cosa extraordinaria realmente, porque él iba camino de Valencia cuando precisamente fue apresado. Estamos hablando del año 303, ¿ok? Fíjense bien. Y él era de familia noble, cuidado, era de familia, de una familia consular. O sea, su papá era cónsul y su madre era también de alta alcurnia, ¿no? Se llamaba Enola, la mamá. Bueno, igual, el tema es que, como les digo, está ya con San Valero, que es obispo de Zaragoza, y ahí pues el muchachito va avanzando y lo nombran, fíjense que el obispo de San Valero parece que era tartamudo, y entonces se da cuenta que Vicente es muy bueno para predicar, y entonces, ya les digo, es interesante, ¿no? Porque realmente veía la función de él y entonces lo nombra diácono, ¿ok? Y entonces, fíjense, estamos ya en la época de las grandes persecuciones. Ya para el año 284, cuando Diocleciano restablece el imperio, le da un poquito un orden, la tetrarquía, ¿no? Que se arma porque habían dos Augustos y dos Césares. Él seguía siendo el emperador y todo, pero es interesante, ¿no? En esta época ocurren varias cosas extraordinarias en Hispania, ¿no? En España. Por ejemplo, el concilio de Elvira, famoso, tiene una mala fama, pero ¿qué quieren que hagamos? Es ahí donde se define lo del tema del celibato sacerdotal. Pero bueno, ya les digo, en el año 303, fueron 4 edictos imperiales, se fue empezando a desarrollar la última gran persecución. Y entonces llegan a Valencia algunos enviados desde Roma, famoso el que martirizó a Vicente, que se llamaba Daciano. ¿Ok? Y entonces fíjense, es interesante porque lo capturan y lo dejan atado en una columna ahí en el patio, ¿no? Y de ahí dicen que ahí es donde está hoy en día una parroquia, la parroquia. Es que fíjense que varios de los lugares ahí en Valencia tienen que ver con el martirio creo que es la parroquia de Santa Mónica, si mal no estoy, pero bueno, por ahí. Y entonces, ya les digo, luego lo metieron en una prisión toda oscura. Daciano intenta persuadirlo de que, ¿cómo se llama? De que se adjure de la fe, imagínense, un muchachito hijo de cónsules, entonces nada. Pero bueno, ya les digo, y intenta de mil maneras, lo torturan, de hecho se le representa siempre con una cruz en forma de X, ¿no? Porque ahí intentaron, lo desollaron vivo, o sea, hicieron de todo con él, terrible, ¿no? Pero no, él no cedía en ningún momento. El primero le exigió que le entregara los libros, porque es que los 4 edictos de Diocleciano apuntan a eso, a las propiedades, a los libros sagrados, luego a la jerarquía, a los obispos, y ya por último es una persecución seria, ¿no? Pero bueno, lo pone también como les digo, una especie de parrilla, cuidado que no tiene nada que ver con San Lorenzo, pero también hay alguna situación, y fíjense, el maltrato fue horrible, y lo quemó, de hecho, una de las reliquias de él que fueron entregadas a Valencia es un brazo que está aprobado
que era del siglo primero y que estaba quemado y era de un joven del siglo primero. Les digo eso porque es que las reliquias se perdieron en tiempos de los musulmanes. Perdón que me estoy adelantando a una cosa, pero es cierto, cuando llegaron los musulmanes, entonces las reliquias se dispersaron. Hay algunos que dicen que están ahí enterradas en Valencia, pero no, parece ser que se regaron por todo el mundo, incluso terminaron algunas en Francia, en Portugal, bueno, en Roma. Y bueno, en fin, pero ya con lo que les estoy contando, quedémonos con eso. Y entonces fíjense que es interesante que el hedor de la sangre termina viendo ahí en la prisión un olor como de rosas, ¿de acuerdo? Lo que cuentan los biógrafos es que se llenó la cárcel de ese buen olor y de una luz. Bueno, y ahí se le rompen las cadenas que tenía y entonces toda la ciudad se entera de aquello. Y lógico, el bendito Daciano quería acabar con él, ¿no? De mil maneras, ¿no? Bueno, y entonces empieza, como les digo, le queman, hacen un montón de cosas. Fíjense que son tan crueles, son tan desgraciados, que después de todo lo que le ocurre a él, de hecho el carcelero, según dice la tradición, al ver cómo aquel hombre resistía a todo y con fe, se convirtió al cristianismo. Y bueno, y miren, lo mandan a curar, o sea, le hacen emplastos y demás en la piel quemada para volverlo a torturar, ¿no? Y fíjense, el detalle es que a quienes le encomiendan que hagan eso es precisamente a los mismos cristianos. O sea, es una cosa terrible, ¿no? Bueno, ya les digo, y al final, como se da cuenta que no hay manera de hacerlo, entonces lo parten y lo arrojan con una piedra de molino al mar, ¿no? De hecho, lo envolvieron en un odre, donde se guarda el vino, sí, y ahí lo tiraron al mar, pero con una piedra de molino. De hecho, la piedra de molino está en una iglesia en Valencia. Ahí sí ya se me olvidó. Ahí sí hasta ya no me da. Pero yo sé que está ahí, pero resulta ser que el mar devolvió el cuerpo. El mar devolvió el cuerpo, y ya les digo, es intentantísimo, ¿no? Porque luego tiraron el cuerpo ya al final a un muladar, ¿no? Y entonces, bueno, igual. Pero finalmente fue enterrado ahí en un sepulcro modesto, pero particular. Insisto, ya Prudencio nos contará todo el detalle, y es interesante en el relato cómo se llama el diálogo que él tiene con los torturadores. ¿Ok? Sí. Por eso San Vicente es el patrono de Valencia. De hecho, es el patrono principal de Valencia, ¿no? Y ya les digo, y del tema este que les digo, interesantísimo, del montón de reliquias y de detalles que hay con respecto a él, son extremadamente interesantes, ¿no? En el basurero donde lo tiraron, originalmente, ahí hay otra iglesia, ya les digo, que es San Vicente Mártir. San Vicente Mártir en Benimanet, así se llama, no sé si lo pronuncio bien, disculpen los hermanos valencianos y mi arzobispo es de Valencia. Pero bueno, ya les digo, pues las reliquias se regaron por todas partes, ya les he comentado. De hecho, estuvieron hasta en Tierra Santa. Parece ser que hubo un obispo que iba camino a Tierra Santa, llevaba una reliquia que se quedó en Bari, y luego ese es el brazo que les digo que en 1970 se regresó a Valencia, y ahí está precisamente en un relicario en la capilla de San Vicente Mártir en la Catedral de Valencia. Bueno, vamos, los mártires, la sangre de los mártires sigue siendo semilla de cristianos, no se les olvide. Ay, Dios mío, la envidia. Ya les he dicho que en la iglesia la envidia es el peor de los pecados. Bueno, pero parece ser que no solo es en la iglesia. Samuel, 1 Samuel, capítulo 18, versículos del 6 al 9, y luego nos saltamos capítulo 19, versículos del 1 al 7. En aquellos días, cuando David regresaba de haber matado al filisteo, las mujeres de todos los poblados salieron a recibir al rey Saúl, danzando y cantando al son de tambores y panderos, y dando gritos de alegría. Al danzar, las mujeres cantaban a coro: mató Saúl a 1000, pero David a 10,000. A Saúl le cayeron muy mal esas palabras y se enojó muchísimo y comentó: a David le atribuyen 10,000 y a mí tan solo 1000. Lo único que le falta es ser rey. Desde entonces Saúl miraba a David con rencor. Un día Saúl comunicó a su hijo Jonatán y a sus servidores que había decidido matar a David. Pero Jonatán quería mucho a David y le dijo a este: mi padre Saúl trata de matarte, cuídate pues mucho. Mañana por la mañana retírate a un lugar seguro y escóndete. Yo saldré con mi padre por el campo donde tú estés y le hablaré de ti. Veré qué piensa y te lo avisaré. Habló entonces Jonatán a su padre en favor de David. Le dijo: no haga daño, señor mío, a tu siervo David, pues él no te ha hecho ningún mal, sino grandes servicios. Arriesgó su vida para matar al filisteo, por lo cual el Señor dio una gran victoria a todo Israel. Tú mismo lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues quieres hacerte reo de sangre inocente matando a David sin motivo? Al oír esto se aplacó Saúl y dijo: juro por Dios que David no morirá.
Entonces Jonatán llamó a David y le contó lo sucedido. Luego lo condujo ante Saúl y David continuó a su servicio como antes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pero ya sabemos que después la cosa va a cambiar. Vamos a leer en los próximos días, ¿no? La amistad de Jonatán. La amistad de Jonatán con David es uno de los, ¿cómo le diría?, de las imágenes bíblicas más reconocidas, ¿no? Esta amistad es capaz de hecho, al final Jonatán va a morir, ya, y él intentando salvar de mil maneras a David, es que Saúl es una persona inestable, ¿no? Emocionalmente es una persona inestable, es una persona que necesita el aplauso, el reconocimiento para sentirse apreciado, para sentirse valorado, y entonces lo corroe la envidia, y esa envidia es la que lo va a perder al final, ¿no? Porque persiguiendo a David, recuerden que así, lo vamos a leer, pero así va a morir, ¿no? Entonces esto es doloroso, ¿no? Somos incapaces de alegrarnos por los éxitos de los demás. Ya les digo, por eso la envidia es uno de los pecados, es un pecado capital, sí, pero digo, dentro de la iglesia es el peor de los pecados, ¿no? El éxito del otro nos parece que es en contra nuestra. O sea, eso es inmadurez, perdónenme, eso es inmadurez, pero nos pasa, ¿no? Y ya les digo, no podemos ver ojos bonitos en cara ajena. Nos sentimos amenazados. Hay gente que vive de delirio de persecución en delirio de persecución. Es tan inmadura que anda viendo enemigos por todos lados, ¿no? Y es que me quedó viendo mal, es que no me saludó, es que no me... Y empezamos con un montón de actitudes que verdaderamente preocupan, ¿no? Esa inestabilidad emocional tenemos que trabajarla a base de oración, ¿no? Y cuando es necesario, pues platicarla en el sacramento de la reconciliación, la dirección espiritual, cuando no la psicología, porque eso no nos construye en nada, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en estas cositas, porque nos hacemos muchísimo daño, nos hacemos muchísimo mal cuando actuamos de esa manera. Hay que aprenderle a Jonatán, que Jonatán debería ser el primero en sentirse amenazado porque él es el hijo, él es el heredero de Saúl. Entonces, más bien él debería decir, no, David hay que eliminarlo, porque claro, no vaya a terminar él siendo el rey en lugar mío. Al final no termina siendo rey Jonatán, ¿no? Y David sí, pero repito, es doloroso esto. Vamos al Evangelio, ¿no? Si ayer nos habíamos quedado viendo a Jesús ya amenazado de muerte, hoy Marcos nos regala uno de sus síntesis preciosas. Marcos capítulo 3, versículos del 7 al 12. En aquel tiempo Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, seguido por una muchedumbre de Galileos. Una gran multitud procedente de Judea y Jerusalén, de Idumea y de Transjordania y de la parte de Tiro y Sidón, habiendo tenido noticias de lo que Jesús hacía, se trasladó a donde él estaba. Entonces rogó Jesús a sus discípulos que le consiguieran una barca para subir en ella, porque era tanta la multitud que estaban a punto de aplastarlo. En efecto, Jesús había curado a muchos, de manera que todos los que padecían algún mal se le echaban encima para tocarlo. Cuando los poseídos por espíritus inmundos lo veían, se echaban a sus pies y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero Jesús les prohibía que lo manifestaran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es una síntesis, ¿no? Después de todas estas 5 controversias que hemos visto con los escribas, los fariseos, acuérdense que venimos de escuchar aquello de la curación ¿cómo se llama? De la curación del paralítico, pero el perdón de los pecados en silencio. Luego se sienta a comer con los pecadores. Qué barbaridad la que hace con Leví. Luego el espigar que van de camino los apóstoles. Luego el ayuno, la falta de ayuno. Y por último la curación. Creo que al revés, ¿no? El primero es el ayuno, luego el comer, espigar en el camino, y luego el tema de la curación de aquel tullido, porque lo retó en el fondo, lo que hemos escuchado el día de ayer. Bueno, esos cinco controversias con los fariseos, con los escribas, ahora pues es un momento como de hacer una pausa, ¿no? O hacer un balance. Eso es lo que hace Marcos al presentarnos, ok, Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar. Lo seguía una gran muchedumbre, y miren todo lo que describe, ¿no? Judea, el sur, Jerusalén, pues, Idumea, todavía más al sur, la Transjordania, como lo dice el nombre, no es al otro lado del Jordán, la parte de Tiro y Sidón, o sea, el norte, y entonces fíjense, de todos los puntos cardinales, ¿no? Vienen de todas partes, a Jesús le siguen del sur, del norte, del este y del oeste. Eso es lo que estamos viendo aquí. Y bueno, ese seguirle, se trasladaron a donde él estaba. Ese es un movimiento hacia él, es el encuentro hacia él, esto es fundamental.
Esto es fundamental. Y luego, pues casi lo aplastaban, ¿no? El verbo aquí es muy duro, ¿no? Que le caían encima, lo apretujaban, ¿ya? Y claro, porque todo el mundo, como Jesús había curado a muchos, esto viene la síntesis, ¿eh? Había curado a muchos de manera que todos los que padecían un mal se le echaban encima. Eso es interesante. Le caían encima. El verbo aquí es como aves de rapiña. Es así. O sea, como creen que le va un halcón allá a agarrar su presa, más o menos, ¿no? Y luego, como comenzó el Evangelio, ¿no? Con los espíritus inmundos, recuérdense, con espíritus inmundos, los poseídos. Y aquí no estamos hablando del demonio, es la impureza detrás que está. Y se echaban a sus pies y gritaban, tú eres el Hijo de Dios. Interesante eso de decir, se echaban a sus pies. Esa prosquinesis, eso de ponerse de rodillas, pero ¿qué? Porque no quiere que los destruyan. Pero Jesús prohibía que lo manifestaran. Interesante, ¿no? Él es lo que siempre les he dicho, esto del famoso secreto mesiánico, que vamos, de secreto al final es un poco simpático porque igual siempre se revela, siempre se da a conocer. Pero aquí es el miedo de Jesús de la tergiversación, ¿no? Miedo, entiéndame, es el cuidado que tiene Jesús de que no se vaya a malinterpretar lo que Él está haciendo. Y que no, lo peor del caso, repito, que lo hemos hablado ya en el pasado, hace 6 días, 7 días, que sea los espíritus inmundos, que sea el espíritu del mal, el que al final termine revelando lo que deberían de saber los discípulos. Pero nos falta todavía, en Marcos habrá que esperar todavía casi 5 capítulos para llegar en el capítulo 8 a la revelación de Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios. Bueno, seguimos haciendo oración. Yo estas oraciones las estoy tomando de estos materiales que se utilizan durante el octavario de oración por la unidad de los cristianos. Evidentemente hay un montón de posibilidades, pero yo he encontrado esta que me parece que es muy bella. Son oraciones cortitas, pero que nos ayudan muchísimo. Señor Jesucristo, por la acción del Espíritu Santo en el único bautismo, nos has concedido gracias maravillosas y múltiples dones para la edificación de tu cuerpo, la Iglesia. Concédenos ahora la voluntad de apreciar plenamente la riqueza de su diversidad y utilizarlos plenamente para promover la difusión del Evangelio. Te lo pedimos en tu nombre. Amén. Señor esté con ustedes y les bendiga Dios por intercesión de San Vicente Mártir, San Vicente Diácono y Mártir, ya les digo, de Huesca, de Zaragoza, de Valencia. El que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda y les acompañe siempre. Hoy es jueves. Al Santísimo todos. Momentito de oración delante de Jesús, Eucaristía. Nos hace muchísimo bien. Nos ayuda, nos centra, nos orienta y más. Les pediría la gracia de que, hoy que vamos a la Eucaristía, hoy que vayamos, si se puede, pero si podemos unos minutos de visita al Santísimo, si está expuesto el Santísimo, traten ustedes de orar por nuestros hermanos separados, para que un día nos podamos sentar juntos a la mesa a compartir el cuerpo y la sangre del Señor. Feliz jueves para todos.